es un placer enorme para mí hoy compartir esta charla de este ciclo que hemos organizado con CEPEL Pilar, que hemos denominado Explorando el poder transformador que tenemos todos, pero en especial cada uno de nosotros que vivimos en la República Argentina en un contexto social, económico y político muy difícil y en donde la incertidumbre es la característica. Hoy voy a estar conversando con dos amigos de esta casa, dos personas a las que considero entrañables y que son dos personas que no solo comparten su vida personal, sino además la colaboración profesional, porque ambos son directores de Felsen, Fundación Elegir con Sentido, que esta destacada asociación de consultores multidisciplinarios están dedicados a promover el desarrollo integral de las personas. Ellos lo hacen a través de capacitación profesional, a través de congresos, talleres vivenciales, cátedras, conferencias. Y se han dedicado a proporcionar una orientación enriquecedora y orientadora hacia el sentido de la vida. Con nosotros entonces, primero las damas, Suri Torrijos, licenciada, y el maestro David Fuentes. ¿Cómo están? Excelente, Mariela, felices de estar contigo. Gracias por la convocatoria, por el gusto de conversar, de compartir el tiempo y de pues ver qué podemos aportar un poquito para, sobre todo desde este momento, como bien dijiste, complejo en que el país vive, pero que también a nivel mundial pues seguimos con revoluciones internas, ¿no? Así que Claro. gracias por la invitación. David. Muy agradecidos, Mariela, por esta invitación. Y bueno, no solo es una convocatoria que lanzas tú a través de CEPEL Pilar, sino es una convocatoria que considero es de la vida misma. Y ahí es donde nosotros tenemos la tarea de qué responder ante toda esta hecatombe que estamos viviendo en el mundo. Gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros porque vamos a poder, a veces, digamos, quienes vivimos en esta latitud, y lo hablábamos hace minutos nomás antes de iniciar este diálogo compartido, hablábamos un poco de la intensidad de vivir en la Argentina. Y entonces a veces de tanta intensidad no podemos ver qué es lo que pasa en el contexto, sobre todo latinoamericano, porque es algo que nos une. El idioma, la cultura, las tradiciones. Nos diferenciamos en algunas cosas, como por ejemplo, yo estoy muy rodeada de venezolanos y le pido que me traduzcan algunas palabras, pero el sentido, las creencias, los valores son los mismos. Antes de comenzar nuestra charla, les propongo que compartamos, a mí siempre me gusta entrar como en clima, y en este caso elegí un fragmento del libro Vivir con Sentido de Alfred Lengel. Y dice, aunque la vida es imprevisible e insólita en cada caso y en cada situación, tiene disposición un sentido. Se puede encontrar sentido, dice Lengel, vivenciando por medio de la entrega a una cosa, a otro ser humano, realizando por medio de la dedicación a una obra, una tarea o un ser humano. El sentido es una forma de entrega a un valor. Donde esto no es posible, donde se ha perdido nuestra capacidad de trabajar y de disfrutar, allí, a pesar de toda iniquidad, se abre una posibilidad a través de nuestra actitud, extraerle a la vida el sentido más personal. Entonces, esto me da el pie para arrancar con lo primero. ¿Qué es Felsen para ustedes y cómo dio origen? Primero las damas. Me has puesto con un colega difícil, Mira, Felsen es un valor muy grande para nosotros. Personalmente, Felsen y ahora que estamos justamente realizando una actividad
anual de logoterapia es una inspiración para vivir. Felsen, alguien me lo describía hace poco, me decía, quizá es como uno de tus hijos. Y sí, excelente también descripción que me regalaron, que me compartieron, porque es el cuidado y el amor que me inspira. Y cuando decimos Felsen, decimos toda la comunidad de alumnos, de docentes, de colaboradores. Es realmente una gran familia que en lo personal es una inspiración, es un valor muy grande desde la lectura que acabas de hacer, que motiva mis días, que impacta sin duda hacia el propósito continuo de qué vamos a hacer ahora, cómo lo hacemos, y la respuesta siempre es con todo el corazón, ¿no? Así que ese es Felsen. ¿Cómo nace? Viene una parte muy importante ahí que vamos a dejársela a esa a David, porque si no yo me voy a seguir. Tú ya sabes, Mariela, Sí, Así que, como somos las mujeres, seguimos. sí. David. Sumando a lo que bien dice Suri, pudiéramos también precisar, Felsen es una respuesta a una circunstancia que nos convocaba y nos generaba tomar una postura en medio de una crisis. Y esto nos hace referencia inmediata a este planteamiento que hace Viktor Frankl. La, la vida es quien nos pregunta y es a cada individuo la tarea de responder. Por eso Felsen fue una respuesta en medio de una situación compleja que en mi caso afectó en el estado de salud muy fuerte, porque era reorientar el trabajo y la tarea a la que en su momento me dedicaba. Pero también Suri estaba en otra sintonía ante lo que la vida nos estaba convocando. Finalmente esta crisis nos lleva justamente a decir, la vida nos está cuestionando qué hacer frente a esta realidad que en su momento era sumamente complejo. Y a partir de ahí intentamos dar la mejor respuesta que consideramos sin saber todo este camino arduo, lleno de retos, de desafíos, pero de grandes esfuerzos donde pudimos constatar la fraternidad, el profesionalismo y a esas tantas personas que como tú han estado presentes y que nos han sostenido en todo momento. Curiosamente, Mariela, años después, con una amiga cercana que por el trabajo que hacíamos en Felsen, que es de Alemania, si mal no recuerdo, Suri, esta amiga nos dijo que de dónde habíamos sacado o inspirado la palabra Felsen, porque en alemán Felsen es roca. Entonces, me parece que tratando de describir lo que es Felsen, pues es un cimiento no solo para nuestra vida, sino ha pretendido ser un fundamento para todo aquel que llega. Porque justamente en la realidad actual en la que vivimos, y que de eso también vamos a ir dialogando, fluctúa el ser humano en una navegación donde pareciera no tenemos algo seguro, algo firme. Y entonces queremos que Felsen sea ese cimiento para el ser humano. Buenísimo. O sea que podríamos decir que en algún punto fueron interceptados, cuestionados, interpelados por la vida y surge Felsen como una gran creación. Antes de adentrarnos en el corazón de este tema central, quiero evocar una cita de Alfred Lengel que presenta también en su libro Vivir con Sentido. La búsqueda de sentido en la actualidad radica, en primer lugar, en la libertad del ser humano como ser inacabado. Segundo, en la valoración única de las circunstancias. Y tercero, en la constante mutación de situaciones. Estos conceptos plantean interrogantes fundamentales acerca de la libertad humana y el sentido de nuestra vida.
¿Cómo abordan este tema de la libertad? Bueno, en ese aspecto habrá siempre y es necesario acotar el tema de la libertad, porque la libertad no es un acto arbitrario ni tampoco una conducción de lo que se me pegue la gana hacer. La libertad, por paradójico que pueda escucharse, también tiene ciertos límites. Y es bien importante precisarlo. Uno de los que plantea este concepto tan cercano o diríamos propio del ser humano es indudablemente, entre otros, pero considero enfatizarlo en este momento, el filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard. Kierkegaard plantea que el ser humano es aquel que en su estado de conciencia se percata que es libre, pero libre bajo una intención y libre bajo un objetivo. Libre no en el sentido de arbitrariedad, como decíamos, sino como aquel que tiene la cualidad de elegir entre lo uno o lo otro. Pero la libertad, según Kierkegaard, deberá venir acompañada de un recurso fundamental que es la pasión. La libertad vinculada con la pasión nos lleva justamente a la realización de aquello que es fundamental en el ser humano y que es importante también rescatar, que esta libertad no tendrá por qué atropellar al prójimo, no tendrá que ser de obstáculo para el que está en nuestro entorno. Escuchaba yo recientemente en las noticias en Argentina con todo este tema electoral, que ahora el tema de la libertad se está volviendo un asunto atractivo porque se ha planteado la idea de a partir de ahí ser estos personajes rebeldes a lo que está instaurado. Habrá que tener cuidado porque, como bien decía Frankl, ahora retomando en esta idea, la libertad tiene dos parámetros fundamentales. ¿Ante qué soy libre y para qué quiero ser libre? Si perdemos de vista ese objetivo, entonces una libertad sin responsabilidad nos va a llevar a una crisis terrible. De ahí entonces lo importante del ser humano de volver a rescatar ese fundamento y recurso propio para elegir, pero elegir responsablemente. ¿Querías agregar Y algo, Suri? justo, sí, muchas gracias, Mariela. Y justo con esto último que David decía, algo que es parte de nuestro quehacer en Felsen, es recordar a la persona de esta posibilidad de la libertad, ¿no? De la libertad que tiene para elegir de qué y para qué, ¿no? Y siempre está en ese camino de elección, por eso parte de las siglas es Felsen, pero es Fundación Elegir con Sentido, porque ahí está englobado o ahí podríamos resumir para nosotros ese ser de la vida y esto que acaba de comentar David tan ampliamente, en lo que versa la libertad, de poder elegir finalmente, elegir de qué soy libre y para qué soy libre, ¿no? Siguiendo con esta reflexión, voy a agregar precisamente parte de los conceptos de Engel, que habla precisamente de la libertad, que está en total sintonía con lo que decía Dave y Suri, que la libertad conlleva la necesidad de tomar decisiones, pero este mundo está caracterizado por la desorientación. ¿Cómo interpretan ustedes este estado de emergencia emocional de nuestro tiempo que a menudo nos conduce a la sensación de un vacío existencial y a decisiones caprichosas? Muy bueno este planteamiento que haces, Mariela, porque cuando hablamos de decisión, que viene desde luego ligado al tema de la libertad, no podemos hacer a un lado, no podemos excluir un aspecto que está ligado al acto de la libertad. La libertad también es interioridad, es decir, es verme desde otra forma y verme desde otra perspectiva.
¿Por qué ahora al ser humano le cuesta cada vez más tomar una decisión propia? Tomamos decisiones, pero no decisiones propias, porque hay una ausencia total de interioridad. Y no es casualidad que vivamos en un entorno donde las noticias falsas son lo que más se vende. Es interesante, ahora en el mundo mediático en el que nos encontramos, no hay una labor de investigación, dijéramos en ese ramo, periodística, de una nota que interpele a la sociedad, porque aquello que interpela a la sociedad es incómodo y no es rentable. En cambio, lo que se vuelve manipulador, lo que se vuelve falso, es justamente lo que tiene mayor atracción y tiene mayores ingresos en las arcas de las empresas. De tal manera que las noticias falsas ahora se han convertido en una venta, en un producto tan atractivo. Y desde ahí, si el ser humano no tiene esa interioridad propia de esta búsqueda a partir de su libertad, su decisión terminará siendo manipulada y seguirá siendo orientada a lo que supuestamente el entorno, o como dicen los filósofos, la masa se va imponiendo. De tal manera que cuando hablamos de decisión, la decisión es un trabajo y resultado de un acto que previamente se llama elección, y en la elección está ahí el tratar de captar lo más valioso para el individuo. Todo este proceso no es, digamos, un concepto nuevo, ha venido caminando con la historia de la humanidad, se llama discernimiento. Elegir es discernir y discernir es estar en la interioridad. Si el ser humano no se permite estar en esa interioridad, que aquí abro un paréntesis, aspecto que nos obligó en la pandemia a ir hacia adentro, pero no lo supimos aprovechar, esa ausencia de interioridad nos va a llevar a una decisión superficial, de tal forma que el ser humano se va a conducir como el otro se conduce o como le dicen que debe de conducirse. Qué interesante, Sí, ¿no? Sí, sí, Suri, te escuchamos. gracias. Sí, además, bueno, esto que dice David es muy importante porque este ir hacia adentro, esta interioridad, este discernimiento, no es un trabajo sencillo, ¿no? Entonces, realizarlo ante un contexto social tan exigente que invita a la autoexigencia más que a la revisión interior, a la introspección, al discernimiento, es justamente una búsqueda constante a las respuestas del exterior, a lo que el exterior necesita, a lo que el momento expreso está ahorita pidiéndome a manera de gritos, ¿no? Y esta visita en el interior es quizá callada, es quizá en silencio, es quizá desde ese momento de paz y de tranquilidad, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es lo complejo, por eso es mucho más sencillo quizá para nuestro contexto social mundial, ante conflictos, ante cuestiones familiares o cualquier suceso de dificultad, es mucho más fácil acudir a redes sociales que siguen llenando un vacío, ¿no? Temporal, que siguen siendo esa bandita que cura momentáneamente la herida profunda que se tiene, ¿no? Entonces, el gran reto es ese, poder ir al interior, como decía David, sin la necesidad de que la vida nos obligue a hacerlo, como fue en pandemia, sino tomar la conciencia de que es un espacio necesario también para cada uno de nosotros. El reto está en encontrar ese espacio en medio de la dificultad. Y el tiempo, porque una de las cosas de que adolecemos en esta circunstancia es de tiempo, es como que es un vértigo, nos lleva puesto, es increíble. A lo largo de estos 15 años de experiencia, ustedes han interactuado con muchísimas personas que buscan el apoyo de ustedes. ¿Podrían compartir cuáles son las razones más comunes por las cuales las personas eligen acercarse a Felsen?
estamos decidiendo quién entra primero. Bueno, mira, eh, la mayoría de las personas que se acerca, tú preguntabas hace rato qué es Felsen, y quizás respondimos desde este amor por lo que hacemos, ¿no? Pero Felsen es una institución educativa, Felsen es una institución que forma personas, pero que también despierta esta conciencia de la persona que está siendo y de la persona que puede ser, ¿no? De tal forma que mucha de la gente que llega busca herramientas para formarse, para acompañar a otras personas. Y en el camino descubre que a través de la metodología de Felsen ha de empezar a trabajar por cuenta propia. Descubre que sí tiene sus propias dolencias, sus propias heridas, sus propias crisis, que en muchos momentos quizá las daba por atendidas o por pasada la página, pero que ahí seguían, ¿no? Entonces, la mayoría llega así y en ese proceso de descubrimiento trabaja con su persona, con lo que le corresponde para poder después, decimos nosotros, ir a un acompañamiento más sano, para poder ir después, y es algo que recalcamos también, porque la búsqueda de ayudar a otros se da como quiero ayudar al mundo, pero ese pequeño mundo empieza con mi núcleo familiar, ahí con los más cercanos, también ahí donde me corresponde. Entonces, volvemos al sentido de la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde la vida me está convocando en este momento? Y bueno, ese es el grueso de la gente que llega. Después también tenemos personas que vienen en busca de terapia, de acompañamiento emocional, de algún tipo de atención. Son las áreas que tenemos y también de la parte de voluntariado. Mucha gente llega también queriendo colaborar en los espacios que tenemos de apoyo social. Así que hay un poco de todo. Vos hiciste mención a algo que me parece importante que no me gustaría que pasara por encima. Cuando uno piensa que necesita ayudar a alguien, la ayuda no tiene que ser de cualquier manera porque el voluntarismo solo no alcanza. Esta cosa de, bueno, busco las herramientas y en esa buscar las herramientas me voy dando cuenta que yo también soy una persona herida, una persona doliente. Y en esta cosa de trabajar lo que yo llamo mi instrumento, afinar mi instrumento, el contacto con el otro se vuelve una actitud virtuosa. Ustedes lo viven de esa manera, ¿no es cierto? Sí, y me gusta la analogía que, bueno, versa en tu vida y a mí un poco en mi historia que tiene que ver con la música. Y hablabas de afinar el instrumento. ¿Sabes qué me hizo recordar, Mariela? En casa se nos inculcó mucho el estudio de la música, particularmente el piano. Pero yo me quedé sorprendido, y ahí es donde quiero hacer este puente de analogía. Me quedé muy sorprendido siendo niño cuando llegó el especialista para afinar el piano de la casa. Y afinar el piano es uno de los instrumentos más rigurosos y precisos en no solo su afinación, sino poder llegar a esa armonía. Cada cuerda que hay en el piano para ir afinando, yo veía el esmero, la paciencia, que eso es lo que quiero subrayar, para hacer que de ese instrumento tan completo pueda finalmente tener esa armonía. En Felsen, nuestros alumnos cuando llegan con la inmediatez de querer encontrar esa respuesta no para sí mismos, sino como bien decía Suri, para los demás. Lo cual me parece favorable, pero se ha olvidado justo, y por eso he utilizado la imagen de afinar el instrumento. Y ese proceso de afinación tiene ciertas complejidades porque en esos distintos espacios de clases con docentes, en esa metodología que ha utilizado Felsen, como bien planteaba Suri, se descubren, como todo ser humano, hay ciertas notas que no están llegando a esa armonía.
Y son notas que sirven como la posibilidad de replantear nuestras vidas. Un instrumento desafinado sencillamente no es tan agradable al oído, pero al mismo tiempo un instrumento desafinado no está cumpliendo con su tarea y su misión de vida. Así que esa analogía me parece brillante de la tarea fundamental del ser humano, de hacer ese ejercicio de afinación consigo mismo para poder armonizar también con su entorno. Suri, ¿querés agregar algo o no? Te quedaste en silencio. Bueno, escuchando los de la música, porque yo de música solo sé la que me encanta. No Bueno, toco ningún instrumento más que la puerta, pero yo sé un poco de estructuras también que me gustan, los pasos, los métodos, me gusta. Y me gusta y a la vez siempre me reto en eso mismo también, de la importancia de incluir la flexibilidad dentro de las estructuras. Y es algo que comparto con la gente que llega a Felsen, porque siempre llegan diciéndome, pero ¿qué tengo que hacer acá? ¿Cómo le hago acá? ¿Cuál es el paso siguiente acá? ¿Qué sigue acá? Entonces, siempre, y es parte, me parece, de una respuesta del ser humano, la búsqueda de esos métodos, de esos pasos, de esas recetas. Entonces, la respuesta es justo esa, no hay recetas, estamos en la búsqueda del propio paso, de la propia receta, y en esa metodología hay algo importante, en ese proceder 1, 2, 3. Hay que trabajar primero con el descubrimiento y regresar cada vez que sea necesario al paso 0. Y ese paso 0 soy yo. Ese paso 0 es la propia persona, es el instrumento al cual ustedes hacen referencia, es a quien donde se tiene que empezar, pero también al que se tiene que volver para revisar cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces me quedé pensando, dije, lindísimo la analogía de la música, yo tengo que poner la otra parte. Así que bueno, de esa manera diríamos que es tanto la gente que se acerca como el descubrimiento que hacemos juntos todos, ¿no? Porque también me parece que eso es maravilloso, el que vamos sumando juntos, vamos haciéndolo juntos. ya que tenés el micrófono abierto, te hago una pregunta a vos que seguramente complementará David, pero ¿qué es la tanatología y cómo se integra con esta perspectiva logoterapéutica que ustedes ofrecen? Bueno, muy buena pregunta también, como dice David. La tanatología es una disciplina que ya tiene bastantes años, por lo menos en México, que venimos trabajando. En algunos países de América Latina puede ser todavía muy novedosa. Es una disciplina que se encarga de manera contemporánea, digámoslo, o más actualizada en todos los procesos humanos que vivimos de duelo, de pérdidas, de el acercamiento que tenemos a la experiencia de la muerte. Inicialmente la tanatología, fundada por Elizabeth Kubler-Ross, es una disciplina que se queda para el estudio y acompañamiento a pacientes moribundos. Por eso ella formula este proceso de etapas para acompañar al paciente moribundo hacia esa muerte o hacia ese momento final. En la evolución que se ha venido dando de la tanatología, ya no solamente nos quedamos con ese proceso, aunque siempre les comparto también a los alumnos, el ámbito hospitalario que acompaña la tanatología me parece siempre el más fuerte, el más confrontante, porque ahí es donde ponemos en marcha y podemos sentir todos nuestros sentidos, literalmente, vista, olfato. En un hospital vives muchas experiencias, ¿no? De acompañamiento a los pacientes, a la persona que le duele el cuerpo y todo, ¿no? Entonces, la tanatología, pues en nuestros días ya no solamente es eso, sino también ahora acompañar todas las pérdidas que vive el ser humano. Y algo que es nuestra propuesta también desde Felsen es no equiparar la muerte de un ser querido como una pérdida.
Perdemos cosas, perdemos tiempos, perdemos objetos, pero un ser querido no se pierde, se transforma el vínculo. Y hablamos ahí de ausencias, de presencias, y entonces podemos empezar a hablar de un proceso también en el cual la persona, a través de la tanatología, aprende a integrar la conciencia de finitud y la conciencia de muerte para vivir, para disfrutar de la vida, ¿no? Para la pregunta que decías también, ¿qué hago con este tiempo? ¿Cómo lo vivo? ¿No? Ante situaciones que me confrontan, ¿cuál es la libertad de lo que hago, de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, algo que se ha dado mucho también tiene que ver con esta mezcla extraña, por ahí hemos visto, de logoterapia y tanatología, y en lo personal considero que no es necesario hacerlo. Cada una brinda un aporte muy importante y muy respetado desde cada propuesta también de diferentes autores. Entonces, creo que se pueden profundizar y es necesario profundizar en ambas para ver qué me pueden aportar de manera personal y profesional para poder acompañar a otras personas también. David, ¿querés agregar algo? Sí, en lo particular me gustaría también traer aquí una de las tareas que hemos hecho en Felsen con respecto a este tema de la tanatología. Y un campo de investigación que hemos abierto, además de lo que ya se ha comentado, es volviendo al tema de las decisiones. Los procesos de duelo no solo tiene que ver con lo ya descrito por Suri anteriormente, sino que además de eso nos hemos venido percatando y trabajando en esta investigación que cada que el ser humano está en un proceso de elección previo a una toma de decisión, también va a haber un duelo. ¿Por qué? Porque la decisión es finalmente el acto concreto de una de las tantas posibilidades que en ese proceso de discernimiento libre y con un acto responsable elijo. La vida no es así, pero lo voy a ilustrar de esa forma. Supongamos que tenemos 4 posibilidades frente a esa realidad que me invita a dar una respuesta. De esas 4 yo tendré que elegir una y quedan 3. La decisión no solo es haber tomado la posibilidad para mí hecha un valor y concretarlo, sino ser consciente que esas otras 3 a las que yo las valoré, tal vez les di el momento para considerarlas, pero que al final no fueron parte de esto a lo que llevé en acción, uno también está renunciando a esas posibilidades. Y lo decimos no como un tema solo académico, sino porque en el proceso de acompañamiento y terapéutico hemos vivido que los consultantes, y como todo ser humano, pasan por un proceso crítico de no querer decidir porque no están dispuestos a renunciar a todo ello. Pero nos enfrentamos continuamente a esa encrucijada. Si la vida nos pide de nosotros una respuesta, el acto del responder tiene que ver con ese acto de renuncia. Y eso está un tanto ligado con esa perspectiva del desarrollo del pensamiento existencial muy presente tanto en Viktor Frankl y no se diga en Alfred Lendl, ¿no? Que está en esta visión de que el ser humano es un ser que se decide, es un ser que está en esa construcción y como tú bien mencionabas en esa cita de este autor, se hablaba de la valoración. El ser humano continuamente, cuando hay esa interioridad, requiere de esta valoración, pero yo agregaría, es una valoración consciente sabiendo la renuncia de lo que va a hacer. Así que ahí también podemos encontrar otra perspectiva del duelo en el proceso de la elección. O sea que todo se relaciona, la libertad, la capacidad de decidir, las cosas que debemos dejar, con aquellas que nos queremos quedar.
¿no? Que no necesariamente es la muerte, sino que Ujú. van muriendo pequeñas o vamos dejando cosas en el camino. Me parece fantástico esto. Si ustedes pudieran observar nuestro entorno con una perspectiva objetiva, ¿no? El ser humano no puede ser totalmente objetivo, esto es más que evidente. ¿Cuáles consideran que son los aspectos positivos y negativos más prominentes en este camino, ¿no? De la búsqueda del sentido, el ejercicio de la responsabilidad, las decisiones, la muerte? Bueno, yo quise, pregunta difícil, justo por el concepto de ya objetivo, ¿no? Diría que desde Diríamos ahí, diríamos de un autodistanciamiento, no vamos a ponerle objetividad, porque, viste, pero bueno, ustedes son sí, profesionales y necesariamente uno tiene que estar mirando el bosque y no el árbol. claro, claro. Y bueno, te diré también que desde la parte que yo hago, desde lo que yo trabajo, desde mi formación también, eh, el mirar estos aspectos en positivo y negativo es dejarnos en los polos, ¿no? Creo que es importante que podamos observar eh, qué es lo que la vida me está presentando y a qué es lo que la vida me está convocando, porque cuando hablamos de sentido o de la muerte, el sentido o nos inspira y decimos, tiene que ser algo que me hace sentir bonito, y la muerte es un tema del cual nadie quiere hablar, ¿no? Y sin embargo todo está convergiendo en el mismo tiempo. Entonces, me parece muy importante dejar de ver las cosas en esa polaridad y poder ver qué es lo que me toca a mí como persona ante esta circunstancia, ante mi familia, ante la elección, ante quizá las crisis que implican cambios, ¿no? Algo que continuamente olvidamos como seres humanos es que finalmente la vida es movimiento, y que implica un movimiento, un cambio constante. Y le tememos tanto al cambio por esta necesidad de certezas, de búsquedas, de que todo esté tal y cual bajo mi control. Entonces, me parece que cuando hacemos este acto de autodistanciarnos y permitirnos darnos cuenta que el tomar una decisión no necesariamente implica un resultado positivo o negativo, sino el resultado es el trayecto, es el proceso que vivimos, ¿no? Que la muerte quizá es el punto final, pero esta conciencia de finitud nos invita a vivir cada instante de manera plena, con lo que hay, con lo que el momento en este momento me presenta, con lo que el momento me demanda también, ¿no? Es un poco como lo vería yo, ¿no? David nos dará un panorama más amplio seguramente desde todo este abordaje filosófico, pero me gustaría quedarme así con eso de no mirar la vida en estas polaridades, positivo o negativo, aunque seguramente encontraremos, ¿no? Pero sería una propuesta que plantearía yo. David, todo tuyo. Y vaya que nos enfrentamos a un reto sumamente complejo, eh, porque hablar de lo positivo y de lo negativo, eh, si bien no es quedarnos en esa dualidad, pero sí es reconocer que el ser humano es un ser de claros oscuros. Y ante estos claros oscuros con los que nos presentamos, bueno, hay todo un campo de investigación muy arduo, y a lo mejor aquí vendrá la pena traer un concepto que la mayoría tal vez ha escuchado o tal vez no, que es la dialéctica. Y a lo mejor cuando escuchamos un concepto como tal, decimos, uy, qué aburrido y qué tedioso, pero el intento de la dialéctica, en sus distintos autores y con sus distintos matices, era al menos tener un acercamiento a que aquello que se vuelve opuesto y contradictorio
se vuelve un objeto de estudio o un fenómeno de estudio. Y qué mejor que el ser humano, que es un ser de tantas contradicciones, se ha vuelto justamente ese fenómeno u objeto de estudio. ¿Y a qué me refiero? Que nuestro trabajo, en donde quiera que nos desarrollemos y cualquiera que sea nuestra profesión, necesitamos modificar la idea de que el ser humano no es uno u otra cosa, sino es constantemente una disyuntiva. El ser humano también es continuamente una contradicción. A veces decimos que sí, terminamos diciendo que no. A veces asumimos una postura y terminamos traicionándonos a esa postura. De eso es lo que vemos en esta realidad que afecta con ciertos matices a cada uno de nuestro entorno, nuestro país, nuestras culturas, pero es un común denominador en el ser humano. La tarea nuestra es que a pesar de estas disyuntivas y a pesar de estas contradicciones, el ser humano está necesitado de empezar a hacer un trabajo propio de reconciliación y de restauración. Porque si bien estamos como parte de nuestra naturaleza metidos en la inmediatez de la vida, pero el ser humano también aspira a la esperanza, aspira a un porvenir distinto. Algunos tal vez les llamarán un sueño, otros les llamarán una utopía, pero finalmente todos estamos necesitados de esa esperanza. Y en esa disyuntiva y en esa contradicción, si me lo permites, traer un poco esa pregunta que tiempo después le hacían al doctor Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, y la pregunta se gestaba en torno a la realidad del contexto de lo que dejaba la Segunda Guerra Mundial. Y le decían, doctor Frankl, ¿cuál es la opinión de usted? ¿Qué es el ser humano después de la Segunda Guerra Mundial? Y la respuesta me parece que fue muy certera y muy clara y contundente, hablando de estas contradicciones del individuo y del ser humano. Y decía, el hombre es aquel que ha hecho las cámaras de gas, ¿no? Pero también el ser humano es aquel que entra a esas cámaras de gas con la cabeza erguida y rezando en el corazón un Shema en su boca. Qué paradoja, qué contrastes, ¿no? Pero de eso es la vida, de lo positivo y lo negativo, que tenemos que aprender a enfrentarlo, ¿no? Esa es una de las aportaciones que de esto, que es una pregunta bastante amplia y compleja, quisiera compartir con usted. Bueno, acá, como esto es en vivo, está grabado, pero es en vivo, aparece un cartelito que dice que en 15 minutos vamos a terminar esto. Y por otro lado, vamos preparando este cierre, ¿no? El cierre sería el siguiente, que es un poco el corolario de este encuentro, que tiene que ver con esta característica de los lugares en donde nosotros vivimos. Ustedes viven en México, yo estoy en la Argentina, somos parte de Latinoamérica. Latinoamérica denominado por muchos como un espacio en donde tenemos subdesarrollo, ¿no? Yo lo entraría a poner entre comillas, ya hoy día no sé qué es el subdesarrollo, pero bueno, no podemos olvidar e ignorar nuestros valores profundamente arraigados que, aunque influyen en nuestras culturas y creencias, ¿cómo describen ustedes la realidad en México y desde México para América Latina, como para ir dándole un cierre a este encuentro de reflexión? Es en verdad una realidad sumamente compleja. Fue a principios del siglo pasado donde uno de los presidentes que hablaba de democracia pretendió eternizarse en el poder. Pero la descripción que hizo, me refiero a Porfirio Díaz, describía lo siguiente: México eh, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
La complejidad sociopolítica de México no puede entenderse que ese ha sido el intento de los últimos años de querer encontrar nuevamente una autonomía o una identidad de nuestro ser mexicano. No se puede entender la historia de México de manera aislada. Siempre va a haber una relación con el país del norte y todo lo que afecta al país del norte nos afecta políticamente, socialmente, y de ahí que México ha tenido que hacerle frente a situaciones tan adversas, complejas y a veces hasta injustas. Eh, ¿Y por qué menciono todo esto? Porque cada país tiene su propia complejidad, tiene su propia historia, si bien compartimos ciertos valores, pero ha habido también otros momentos donde en el ámbito político eh, estamos viviendo lo que justamente estas noticias falsas han llevado y que no es propio de América Latina, sino del mundo, a una búsqueda de generar una sociedad polarizada. La sociedad polarizada justamente nos lleva a quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los que en verdad van a traer el cambio, quiénes son los que realmente quieren seguir manteniendo el statu quo de todo este tema que hemos vivido. México ahorita ha intentado generar un cambio en distintos aspectos sociales, políticos, económicos, pero siempre ha tenido que depender de lo que suceda en el norte. Y eso nos condiciona mucho, que a tal grado que le ha llevado a distanciarte. Eso ha sido una queja de muchos de los países de América Latina, que México, por estar tan condicionado con el país del norte, le ha dado la espalda al resto de Latinoamérica. Entonces, es un momento bastante complejo y ahora hemos visto en este, digamos, panorama así muy general, que nuestra América Latina también se está dividiendo entre gobiernos progresistas de izquierda, entre gobiernos de derecha o neoliberales. Bueno, eh, esas pugnas de poder nos están llevando a que como sociedad nos distanciemos cada vez más. Porque parece a veces que lo político es parte de lo cotidiano, pero en ocasiones solo se queda en una esfera, en algo abstracto. Y los que nos terminamos peleando somos los de carne y hueso, porque cuando menos pensamos, los políticos pueden estarse en debate, atacando, haciendo una lucha entre ellos mismos, pero pueden compartir espacios, pueden convivir, pueden celebrar, y la sociedad se está peleando porque arriba pareciera que eso no importa. Y creo que eso hay que tener cuidado a poder entablar una sociedad que no pierda esa solidaridad con su entorno y con su prójimo. Suri. Me causó mucha simpatía la pregunta porque justamente hablábamos hace poco sobre ese tema, un poco a nivel político, de lo que pasa en México y en otros países y me sigue llamando la atención que me parece que vemos la vida justo en esas polaridades. Y esas polaridades, yo sé que hay la vida de contrastes y hay que integrar luz, sombra y demás de todo lo que vivimos. Sin embargo, cuando empezamos a ver la vida y todo este contexto también político, social, en esas polaridades, se está siempre del lado de la verdad o de la mentira. Entonces pareciera que la vida se tiene que cortar o dividir así, entre los que tienen la verdad, entre los que viven bien y los que no la tienen y viven equivocados, ¿no? Y me parece que lo que perdemos ahí es esta posibilidad de hacer esta síntesis humana de unidad, esta síntesis de recordarme que lo que yo necesito no necesariamente es lo que el otro necesita, que el otro vive una realidad distinta a la que yo vivo, que la realidad que el otro tiene es su realidad y es válida también.
de la misma manera que la mía es válida y puedo compartirla. Es decir, me parece que hace falta ese puente en el que podamos encontrar el compartir, como lo que estamos haciendo en este espacio. El diálogo forma parte de un compartir experiencias, ideas, en las cuales no estamos diciendo esto es lo correcto o esto es incorrecto. Estamos compartiendo una forma en la cual cada uno tenemos una forma de entender la vida, una forma de vivir estos contextos también sociales, y creo que cuando empezamos a validarnos, estamos construyendo una ética de la dignidad, que es algo que también vale mucho la pena rescatar, afirmar la existencia, la propia y la del otro. La verdad que me quiero quedar con las palabras de ustedes. Si se me permiten, voy a ir cerrando porque ya este espacio se va terminando con las palabras de Alfred Lengel, en que dice: este es el sentido cuya existencia reside en uno mismo, donde el individuo participa activamente en su construcción. Quiero agradecerles enormemente su tiempo, este espacio de pensar en conjunto, y que puede ser el punto inicial para que aquellos que se conecten con este espacio les sirva como una lucecita de esperanza. Desde ya, muchísimas gracias, Dave y Suri. No sé si quieren alguna frase final. Todo tuyo, de ustedes. Primero las damas. Agradecer, solamente agradecer la oportunidad que la vida nos concede de compartir. Muchas gracias a todos. Un abrazo, querida Mariela. Igualmente. También mi gratitud por este espacio que se ha propiciado, y a los que nos están viendo y nos verán, gracias por darte este tiempo, porque generarse ese tiempo para escuchar, para reflexionar, para analizar, es parte de una tarea de la que hablábamos, de esta interioridad. Así que nos quedamos pues con estos retos, con estos desafíos, y a seguir afinando ese instrumento tan necesario para seguir en esta orquesta de la vida. Gracias, Dave. Y bueno, a todos aquellos que quieren saber más de Felsen, no tienen más que entrar a las redes sociales de Facebook. ¿En dónde más están? ¿En Instagram? Sí, nos pueden revisar, seguir en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ahora ya es Sí. X. Bueno, estamos en estas redes sociales. Así que búsquenlo, y si algo les interesa, ahí le dan OK. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo enorme. Gracias.